El que se humilla será enaltecido. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio en el 30º domingo del tiempo ordinario. Y sin más, vamos con el texto. Seguimos leyendo al evangelista San Lucas. Y esta vez nos va a presentar un relato que representan a la vez dos actitudes ante Dios, la de un fariseo y un publicano. Ambos estaban orando a Dios, pero lo hacían de manera muy diversa, para al final darnos Jesús una lección, explicarnos cuál debe ser la actitud que tenemos que tener nosotros, sus discípulos, cuando oramos ante Dios y cómo debemos también relacionarnos con los hermanos. La primera línea del Evangelio nos va a mostrar un poco lo que es el estilo, la actitud que Jesús nos invita a evitar a toda costa si queremos ser discípulos de Él. Empieza diciéndonos que el fariseo se tenía por justo y despreciaba a los demás. Cada vez que el fariseo oraba, le contaba a Dios lo bueno que era, las veces que había cumplido la ley, lo piadoso que era su vida. Es decir, se consideraba él para sí mismo un hombre justo, un hombre, comillas, santo, y todos los demás eran religiosamente de una categoría inferior. La oración del fariseo no era más que un monólogo consigo mismo, con su yo, para decirse a sí mismo lo bueno que eres, cuán piadoso resulta tu vida y lo justo que eres ante Dios. Frente a una actitud así, solo queda, como comprenderéis, pedir que Dios te justifique, te haga santo, o simplemente que Dios cumpla tu voluntad. Y el relato continúa, mostrándonos la actitud del publicano. Dice que no se atrevía a acercarse muy adelante, es decir, se quedaba atrás. No se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza e invocaba a Dios diciendo: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Jesús va a concluir que el publicano, pecador, no le va a quitar su pecado, pero que sin embargo asume su condición y seguro que en esa oración hay un intento de cambiar su vida, dirá el Señor: ese va a quedar justificado, ese ha entendido cuál es el Dios del Nuevo Testamento, ese que se reconoce en su fragilidad, en sus momentos de debilidad y de flaqueza, que le pide a Dios que le ayude y reconoce lo poco que es ante Dios, es aquel que Dios va a ensalzar, va a enaltecer. El fariseo, a pesar de que cumple la ley, de que ayuna por semana, de que da el diezmo, etcétera, etcétera, sin embargo, está pagado de sí mismo. Vive desde una prepotencia religiosa, mirando por encima del hombro a todos. Esa es la actitud que jamás debemos tener los discípulos del Maestro. Con dos actitudes, con dos prototipos, con dos personajes tan claramente definidos, ahora podemos pasar a las conclusiones de este relato. Lo primero, tanto el fariseo como el publicano, cuando están rezando, tienen ante sí una imagen, un concepto, una forma de entender a Dios. Para el fariseo es más evidente quién es Dios. Dios es un ser que premia a los justos y castiga a los malos. Y Él, como es justo, porque cumple los preceptos, Dios debe salvarle. El publicano, que es el Dios en el cual Jesús quiere que nos fijemos en esa actitud
en esa forma de entender, ha concebido a Dios como ese Padre misericordioso, que viene a buscar, comillas, la oveja perdida, que ha venido a ofrecerle el reino de Dios en primer lugar a los pecadores, a aquellos que cierta religiosidad los había marginado. El Dios de Jesús es un Dios que es Padre, que tiene corazón, que siente con los enfermos, que se preocupa de nuestras debilidades y que está allí para echarnos una mano, proponiéndonos un camino de felicidad. Debemos, por tanto, desterrar para siempre esa imagen de Dios justiciero, que premia y castiga, de ese Dios que lleva cuenta de nuestros delitos. Tenemos que ver, orar ante Dios como hace el publicano, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestras flaquezas, pero también sabiendo de nuestras virtudes y siendo conscientes que a nuestro lado está Dios para ensalzarnos, para enaltecernos, para ayudarnos si nos desviamos, dándonos ese camino que nos hace verdaderamente personas, convirtiéndonos en mejores discípulos de Jesús. Un Dios así, que es Padre, un Dios que sale a nuestro encuentro, un Dios que se preocupa de nosotros, un Dios que no lleva cuenta de nuestras faltas, es un Dios que se merece nuestra oración, que nos fiemos de Él, que le contemos nuestros problemas y que podamos vivir como hijos suyos. Amigo, amiga, hemos llegado al final de esta reflexión. Como siempre, yo te he ofrecido mis pensamientos, mis intuiciones, aquello que el texto me dice. Ahora es tu turno. Me gustaría que tú me contaras cómo te sitúas, cómo entiendes la actitud del fariseo y cómo entiendes la actitud del publicano. ¿Piensas que la Iglesia, que los cristianos somos a veces una mezcla de ambos? ¿Cómo podríamos superar ese fariseísmo, legalismo, ritualismo que tantas veces llevamos en nuestras celebraciones, en nuestras experiencias religiosas, en nuestras comunidades? Coméntamelo. Dime qué te ha parecido. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la actitud del publicano, que no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza? Ahora es tu turno. Espero tus comentarios. También quisiera destacar que este domingo vamos a celebrar el Domum, el Día de las Misiones. La Iglesia nos llama a orar y a trabajar por todos aquellos hombres y mujeres consagrados y laicos cada vez más que están dejando su tierra, sus seguridades para ir a evangelizar, llevando la buena nueva. Desde aquí vaya nuestro reconocimiento y, cómo no, nuestra oración, que la semilla del reino de Dios siga dando sus frutos de vida, de misericordia y de buenas obras. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. ¡Nos vemos!